En este momento, en una funeraria de Guadalajara, una mujer rubia vestida de negro se mueve entre las coronas sin nombre. La mayoría de la gente no la conoce, pero las autoridades estadounidenses sí. Su nombre es Laisha Michelle Oseguera González. Tiene 24 años y es la hija menor del hombre que acaban de enterrar, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras el féretro dorado descansa en medio de más de 100 arreglos florales, algunos en forma de gallo, ella permanece en las sombras. No grita, no llora frente a las cámaras, solo observa. Afuera, un cerco militar rodea el lugar. Helicópteros sobrevuelan la zona. Adentro, silencio. Pero ese silencio esconde una historia que comenzó años atrás, cuando Laisha Michelle decidió escribir una carta a un tribunal estadounidense. Corría el año 2021. Laisha Michelle, entonces estudiante de administración de empresas, envió junto a su madre y una prima una carta emotiva a una corte federal en Estados Unidos. El objetivo, pedir clemencia para su hermana Jessica Oseguera González, detenida por lavado de dinero. En esa carta, Laisha describió a Jessica como su segunda madre, una mujer trabajadora, una persona de bien. Las palabras eran tiernas, humanas, pero lo que vino después cambiaría todo. Apenas 7 meses más tarde, en noviembre de 2021, su nombre apareció en otro expediente, esta vez no como estudiante, no como hermana, sino como sospechosa. El 15 de noviembre de 2021, 2 marinos mexicanos desaparecieron en Zapopan, Jalisco. Habían acompañado a un capitán de la Marina a un Walmart. Mientras esperaban en el vehículo, fueron levantados. 4 días después, aparecieron vivos en Puerto Vallarta, a 300 kilómetros de distancia. Uno de ellos estaba lesionado. Las autoridades mexicanas señalaron a 2 personas como responsables: Laisha Michelle Oseguera González y su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho. El secuestro, según las investigaciones, tenía un objetivo claro: presionar por la liberación de Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa de El Mencho, arrestada ese mismo día. Pero lo que parecía una operación desesperada se convirtió en el primer eslabón de una cadena que llegaría hasta California. Ni Laisha ni El Guacho fueron arrestados en ese momento. Ella solicitó un amparo ante un juez de Jalisco. El argumento: protegerse contra delitos que no ameritaran prisión preventiva. El amparo fue concedido, pero el escándalo ya había explotado. Medios mexicanos comenzaron a investigar su nombre y lo que encontraron dejó entrever una red de propiedades, empresas y un estilo de vida que no encajaba con el perfil de una estudiante universitaria de 20 años. En los registros públicos de Tijuana y Playas de Tijuana aparecían varios inmuebles adquiridos entre 1998 y 2009 a nombre de Laisha, su madre y su hermana Jessica. Algunos de esos bienes permanecían bajo custodia de la Fiscalía General de la República por investigaciones de lavado de dinero, pero en 2024, un juez de Baja California falló a favor de la familia Oseguera González. El argumento legal fue contundente. Laisha era menor de edad cuando se adquirió la propiedad. Su madre solo había actuado como intermediaria y la FGR no presentó evidencia de que el inmueble se hubiera comprado con fondos ilícitos. La defensa fue clara: ser hija del Mencho no es prueba de enriquecimiento ilícito. Mientras los tribunales mexicanos debatían la legalidad de sus propiedades, Laisha Michelle ya no estaba en México. Desde al menos 2022 vivía en Estados Unidos, no en cualquier lugar, en Riverside, California, en una casa valuada en $1.2 millones, comprada en efectivo, pagada a través de Pasión Azul, una empresa tequilera de Jalisco que, según autoridades estadounidenses, operaba como fachada del CJNG. Allí vivía con El Guacho, quien había ingresado al país bajo una identidad falsa. Según documentos judiciales, El Mencho habría declarado a sus asociados que había matado a Gutiérrez Ochoa por haberle mentido, pero era una estrategia, una forma de simular su muerte para que pudiera cruzar la frontera sin levantar sospechas. Una vez en California, Laisha Michelle abrió una cafetería en Perris, una comunidad cercana a Riverside. En apariencia, era una joven emprendedora, ciudadana estadounidense, propietaria de un negocio legal, pero las autoridades estadounidenses no lo veían así. En noviembre de 2024, todo cambió. Agentes federales arrestaron a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa en la residencia de Riverside. La operación fue coordinada por la DEA. Según la acusación, El Guacho había coordinado el transporte y distribución de aproximadamente 40,000 kilogramos de metanfetamina y 2,000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos desde 2014. Además, enfrentaba cargos por su presunta participación en el secuestro de los 2 marinos en 2021. Laisha Michelle no fue arrestada, pero su nombre apareció en todos los documentos, como su pareja, como la hija del Mencho, como la mujer que
vivía en una mansión comprada con dinero del cartel. Los fiscales estadounidenses fueron directos. Junto con la hija del Mencho, el acusado disfrutó de una vida de abundancia patrocinada por el CJNG. El 18 de diciembre de 2025, un tribunal federal en Washington sentenció a El Guacho a 11 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero. La jueza Beryl Howell fue clara en su argumento. El CJNG representa un peligro tanto para México como para Estados Unidos. Durante la audiencia, El Guacho admitió su culpabilidad y expresó arrepentimiento. Me arrepiento de todo esto. Nunca más volveré a cometer un error como este en mi vida, declaró a través de un traductor. Pero la fiscalía no mostró misericordia. Describieron a Gutiérrez Ochoa como un agente entrenado e infiltrado que operaba secretamente en territorio estadounidense para cumplir órdenes del cártel. El gobierno estadounidense también anunció el decomiso de la casa de $1.2 millones, más de $2 millones en efectivo, joyas, relojes de lujo y 3 vehículos, todo adquirido con ganancias del narcotráfico. Todo parte de una vida que en papel parecía legal, pero que bajo la superficie estaba financiada por una de las organizaciones más violentas de México. Mientras El Guacho era sentenciado en Washington, en México continuaba el debate sobre las propiedades de Laícia Michel. En 2024 recuperó un inmueble en Baja California tras un fallo favorable, pero otro proceso legal seguía abierto. La defensa mantenía el mismo argumento: ser hija de El Mencho no es delito, y sin pruebas concretas de que los bienes fueron adquiridos con dinero ilícito, no se podía proceder. Pero las autoridades mexicanas no habían olvidado el secuestro de 2021. Laícia Michel seguía señalada como presunta responsable, aunque no había sido arrestada, aunque había obtenido amparos, aunque vivía en Estados Unidos bajo un perfil bajo, su nombre seguía en los expedientes, en los informes de inteligencia, en las conversaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses, porque aunque nunca fue acusada formalmente en una corte estadounidense, su nombre aparecía una y otra vez en documentos relacionados con el CJNG. Y eso, en el mundo de la justicia transnacional, era suficiente para mantenerla en el radar. El 22 de febrero de 2026, todo cambió de nuevo. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Murió por heridas de bala en el pecho, abdomen y piernas, mientras era trasladado a un hospital en la Ciudad de México. Su muerte desató una ola de violencia en aproximadamente 20 estados. Bloqueos, ataques, vehículos incendiados, más de 70 personas murieron en represalias del CJNG. Una semana después, el sábado 1 de marzo, la Fiscalía General de la República entregó el cuerpo a la familia. Fue trasladado por tierra desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, escoltado por unidades militares, rodeado de medidas de seguridad sin precedentes. Y el domingo 1 de marzo, el velorio comenzó. La funeraria Funerales La Paz, ubicada en la colonia San Andrés en Guadalajara, se convirtió en el epicentro de un evento que mezcló el duelo privado con la vigilancia pública. Decenas de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantuvieron un cerco permanente. Un helicóptero militar sobrevoló la zona. Soldados revisaron cada vehículo que intentaba ingresar. Afuera, más de 100 coronas fúnebres llegaron sin nombre, rosas blancas, rosas rojas, algunas con la forma de un gallo, en referencia a uno de los apodos más conocidos del Mencho, el Señor de los Gallos. Otras llevaban las siglas CJNG grabadas en flores. Nadie firmó las dedicatorias, nadie dejó un mensaje público, pero el mensaje era claro. El hombre en el féretro dorado había sido más que un simple narcotraficante. Para algunos era un símbolo, para otros una leyenda, y para las autoridades la amenaza más grande que México había enfrentado en años. Entre los asistentes al velorio, varios medios reportaron la presencia de 8 personas vestidas de negro, presumiblemente familiares cercanos del Mencho, entre ellos una mujer joven de cabello largo y rubio, vestida de negro y con gafas oscuras, identificada extraoficialmente como Laícia Michel Oseguera González. No se confirmó oficialmente su presencia, no dio declaraciones, no apareció en entrevistas, pero las fotos circularon en redes sociales y los rumores comenzaron. Algunos afirmaron que había sido ella quien reclamó los restos de su padre ante las autoridades. Otros dijeron que simplemente había asistido al velorio como cualquier hija lo haría. Pero lo cierto es que su aparición en Guadalajara sorprendió a muchos, porque Laícia Michel llevaba años viviendo en Estados Unidos, porque había mantenido un perfil bajo, porque a diferencia de su hermano el Menchito o su hermana la Negra, nunca había sido el centro de atención mediática. Hasta ahora, el lunes 2 de marzo, el cuerpo de
del Mencho fue trasladado al cementerio Recinto de la Paz en Zapopan. La ceremonia incluyó música regional mexicana, un cortejo fúnebre escoltado por vehículos militares y policíacos. Decenas de personas acompañaron el recorrido, muchas de ellas con paraguas negros bajo un día soleado. Un funcionario federal confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes fue sepultado en ese cementerio, aunque la Fiscalía General de la República se negó a confirmar la ubicación exacta por razones de seguridad. El ambiente, aunque tenso, fue de calma aparente. No hubo incidentes, no hubo enfrentamientos, solo un funeral vigilado por cientos de elementos de seguridad y un féretro dorado que desapareció bajo tierra. Pero mientras el cuerpo del Mencho era enterrado, su familia enfrentaba otra realidad. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del Mencho, cumplía una sentencia de cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por tráfico de cocaína y metanfetamina. Jessica Joana Oseguera González, la Negra, había sido liberada en marzo de 2022 después de cumplir más de 25 meses de prisión por lavado de dinero. José González Valencia, cuñado de El Mencho, había sido sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Y ahora, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho, cumplía 11 años y 8 meses en una prisión federal estadounidense. La familia Oseguera González estaba siendo desmantelada, uno por uno, en tribunales mexicanos y estadounidenses, en operativos militares e investigaciones financieras. Y en medio de todo eso, Laisha Michelle permanecía en un limbo legal. Nunca fue acusada formalmente en Estados Unidos. Nunca fue arrestada en México después del secuestro de 2021. Pero su nombre seguía apareciendo en documentos, en investigaciones, en conversaciones entre fiscales, porque aunque no había cargos formales, su conexión con el CJNG era innegable. Su pareja había sido sentenciado por lavado de dinero. Su casa había sido comprada con fondos del cártel. Su cafetería en California era parte de un ecosistema financiero que las autoridades estadounidenses consideraban sospechoso. Y su aparición en el funeral de su padre confirmaba lo que muchos ya sospechaban, que a pesar de todo, seguía siendo parte de la familia, parte de la historia, parte del legado del Mencho. Algunos analistas de seguridad señalan que Laisha Michelle podría ser clave en la transición del CJNG tras la muerte de su padre, no como líder operativa, no como jefa de plaza, sino como figura simbólica, como hija del fundador, como la mujer que reclamó el cuerpo de El Mencho y lo llevó a su entierro. En el mundo de los cárteles mexicanos, los símbolos importan, las leyendas importan, y la hija menor de El Mencho, que durante años se mantuvo en el anonimato, ahora es parte de esa narrativa. Pero otros expertos son más cautelosos. Señalan que Laisha nunca ha sido acusada de actividades operativas dentro del cártel, que su nombre aparece en documentos financieros, no en reportes de violencia, que su perfil es más parecido al de Jessica, la Negra, que al de Rubén, el Menchito, es decir, alguien conectada al lavado de dinero y la estructura financiera del cártel, pero no necesariamente a la violencia directa. Lo que es claro es que Laisha Michelle Oseguera González ya no puede vivir en el anonimato. Su aparición en el funeral de su padre la colocó bajo un reflector que no puede apagarse. Las autoridades mexicanas la señalan como presunta responsable del secuestro de 2 marinos. Las autoridades estadounidenses la identifican como la pareja de un operador del CJNG sentenciado por lavado de dinero. Y los medios mexicanos han comenzado a investigar cada detalle de su vida, sus propiedades, sus empresas, su cafetería en California, su conexión con Pasión Azul. Todo está siendo examinado, todo está siendo documentado y todo apunta a que tarde o temprano Laisha Michelle tendrá que enfrentar las consecuencias de ser quien es. El funeral de El Mencho terminó el 2 de marzo de 2026, pero la historia de su familia apenas comienza, porque aunque el líder del CJNG fue enterrado bajo tierra, su organización sigue operando. Sus sucesores pelean por el control y sus familiares enfrentan las consecuencias de años de violencia, narcotráfico y lavado de dinero. Laisha Michelle Oseguera González regresó a Estados Unidos después del funeral, o al menos eso se asume, porque después de su aparición en Guadalajara volvió a desaparecer de la vista pública. No dio entrevistas, no publicó en redes sociales, no hizo declaraciones, simplemente se fue. Pero su nombre sigue vivo, en los expedientes judiciales, en las investigaciones de la DEA, en las conversaciones entre fiscales mexicanos y estadounidenses, porque aunque no enfrenta cargos formales en este momento, su conexión con el CJNG es innegable. Su pareja cumple más de una década en prisión, su hermano cumple cadena perpetua, su hermana fue liberada pero vive bajo vigilancia constante, su madre fue arrestada varias veces y liberada en 2025 y su padre fue abatido en un operativo
cívico-militar. La familia Oseguera González ha pagado un precio alto por estar en el centro de una de las organizaciones más violentas de México. Y Laisha Michelle, la hija menor, la que durante años se mantuvo en las sombras, ahora es parte visible de esa historia. Algunos la ven como víctima, otros como cómplice, pero lo que es innegable es que su vida ha estado marcada por decisiones que tomaron otros, por un padre que fundó un cártel, por una madre que operaba en la estructura financiera, por hermanos que fueron arrestados y sentenciados, y por una pareja que la llevó a vivir en una mansión comprada con dinero del narcotráfico. El debate sobre Laisha Michelle Oseguera González continuará, porque su caso plantea preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto alguien es responsable por los crímenes de su familia? ¿Ser hija del Mencho es suficiente para ser investigada? ¿Vivir en una casa comprada con dinero del cártel la convierte en criminal? ¿O es simplemente una mujer joven atrapada en una red que nunca eligió? Las autoridades mexicanas dicen que fue responsable del secuestro de 2 marinos. Las autoridades estadounidenses dicen que vivió de los fondos del CJNG. Pero hasta ahora no hay sentencia, no hay condena, solo señalamientos, solo investigaciones, solo un nombre que aparece una y otra vez en documentos judiciales. Mientras tanto, el CJNG sigue operando, la violencia en México continúa y la historia de los Oseguera González se convierte en parte del relato más grande sobre el narcotráfico, la corrupción y la impunidad en México. Laisha Michelle podría enfrentar cargos en el futuro o podría seguir viviendo en California sin consecuencias legales. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es seguro es que su nombre ya está escrito en los archivos de la justicia mexicana y estadounidense. Y eso, en un mundo donde los hijos de los narcotraficantes rara vez escapan del legado de sus padres, es más que suficiente para que su historia continúe siendo observada, vigilada, documentada. Porque aunque el Mencho fue enterrado en un féretro dorado, su familia sigue viva y con ella todas las preguntas que su vida dejó sin responder.